Hola, buenos días. Bienvenidos a esta hora de videojuegos que es Kanagawa Gamers. Otro domingo más y tenemos a alguien muy especial. Son los chicos de Reborn Games, Unai, Ismael y Eder, con nuestro coleguita Carlos y vamos a ver un poquito de videojuegos. A ver, ¿qué tal estamos, Carlos? Muy bien, tío. Pues otro domingo más, con muchas ganas, porque cada vez que tratamos con un nuevo estudio es como tener un juguete nuevo y descubrir qué cosas nos tienes que contar. Y contadme un poquito de cada uno cuando os nombre, qué hacéis, cuál es vuestro rol en el estudio. Empezamos por ejemplo, Unai, cuéntame. Bueno, pues yo soy Unai, soy uno de los programadores del equipo y estudié en un FP aquí en Bilbao de videojuegos, animación 3D y demás. Y como me gustó la parte de programación, pues decidí especializarme en eso. Buah, genial. Ismael. Pues va a ser un poco repetirse, pero bueno, yo también soy programador, el segundo programador, y estudiamos en el mismo centro. Y bueno, yo ya venía de algo de programación, pero bueno, entonces yo ya estaba un Esto, poco al día. esto es como el anime, lo que une la amistad no lo separa a nadie. Sí, sí. Empezamos ya con el One Piece de los videojuegos. ¿Pero os Ahí estamos. conocisteis allí o os conocisteis Sí, luego con el estudio? Sí, ¿Sí? en no, el no, nos centro. conocimos allí. Ujú. Y por último, pero no menos importante, Eder, cuéntanos. Pues yo soy Eder, conocí a estos personajes, a estos individuos estudiando con ellos en el mismo centro y a mí me tiró mucho más la parte de 3D y modelado y texturizado y estas cosas que suelen hacer falta, ¿no?, en los videojuegos y, y tuvimos la suerte de hacer piña el último año y nos juntamos para hacer nuestro primer videojuego y a partir de ahí, pues ya sabéis, champán y billetes. A tope. Efectivamente. Carlos, no se te oye. ¿Ahora sí? Ahora sí, Ahora sí. problemas Ahora técnicos, no sí. os preocupéis. Sí, Repite. sí, sí, sí. El botón de silenciar de los auriculares que va muy bien. Que digo que a partir de ahí supongo que es donde decidisteis fundar el estudio. ¿Cómo surgió el tema? Pues nosotros estábamos haciendo el último año mientras estudiábamos juntos y nos enteramos de que existía el programa este a nivel nacional de PlayStation Talents y creo que vinieron a darnos una charla al centro y nosotros pudimos hablar con algunos de los participantes del programa. Entonces dijimos, coño, pues nos parece una oportunidad muy buena para coger algo súper humilde, que es una pequeña demo de un juego que teníamos, que estábamos haciendo en clase, y presentarla al programa y decir, mira, pues si nos cogen, tenemos la oportunidad de tener una oficina durante un año, nos dan acceso a kit de desarrollo y tal, y podemos llegar a publicar nuestro primer juego en una consola PlayStation. Que eso cuando eres un estudiante que está acabando y no sabe muy bien por dónde tirar ni qué oportunidades hay, sobre todo en un país como este, que es muy complicado hacer carrera en el mundo del videojuego. Nos pareció una oportunidad muy buena, nos apuntamos y tuvimos que ir a Madrid a las oficinas de PlayStation a hacer un pitch y presentar el proyecto. Nos cogieron y en febrero de 2020 entramos al Games Camp de Bilbao, que son las oficinas de PlayStation Talents en Bilbao, que están dentro de la universidad, de la Facultad de Ingeniería de Deusto, en Bilbao. Y así empezó todo. Durante un año hicimos nuestro primer juego, que era la cosa más humilde del mundo. Era un proyecto súper sencillo de plataformas de Five Covens. No sé si lo habéis visto. Sí, sí, eso es lo que te iba a preguntar, si era el de Five Covens o hubo uno primigenio. No, No, fue no, de Five fue. Covens, sí. Era un plataformas en el que controlas a un personaje que es una brujita que tiene que escapar de un castillo resolviendo puzzles, utilizando habilidades de levitación y cosas así. Y era un proyecto súper humilde, súper sencillo, que lo hicimos como un aprendizaje. O sea, no tenía unas expectativas comerciales, no tenía unas expectativas de posicionamiento, no había un plan de marketing, no había nada. Éramos 4 estudiantes haciendo el primer videojuego. Y bueno, nos metimos prisa, nos pusimos el objetivo de hacerlo lo antes posible, porque las primeras veces, cuanto antes te lo quites de encima, mejor.
Y nos pusimos las pilas, lo acabamos rápido. Generalmente en Talents te dicen cuando entras que suele haber un 12 meses de plazo para desarrollar el título. Nosotros, si entramos en febrero de 2020 al Gamescamp, en febrero de 2021 el juego ya estaba publicado en la Store. O sea, ya había pasado QA, ya estaba todo listo. Y Eder, ¿cómo se afectó la pandemia? Que vi que es febrero de 2020 y tal. Exacto. Justo entramos al Gamescom de Bilbao en febrero de 2020 y en la primera semana de marzo empezó el confinamiento. Ahí, a lo grande, de modo difícil. Así que estuvimos como cerca de 5 o 6 meses sin poder ir al Gamescamp y sin poder usar el kit de desarrollo. Así que hasta... Ibais a ciegas, claro. Sí, los primeros meses lo hicimos todo telemáticamente y lo fuimos completando como pudimos. Pero bueno, nos organizamos razonablemente bien, yo creo, y sí que es verdad que una vez que tuvimos acceso al kit avanzamos mucho y pudimos cumplir con todos los plazos y quitárnoslo de encima lo antes posible. Mira, ahora que dices organización, una cosa que siempre me resulta interesante, en el momento que fundasteis el estudio ya como tal, ¿cómo os organizasteis entre vosotros? Quiero decir, jerarquías, repartición de trabajo, ¿de qué manera funcionáis? Aitor y yo, que somos los dos de arte, nos encargamos mayoritariamente de todo lo relacionado con modelado 3D. Si hay que hacer algo de animación también lo miramos nosotros. Todo el tema del acabado visual de los entornos, escenarios, montaje de las escenas, poner colliders, toda esa parte de relacionada con arte la cubrimos nosotros dos, y luego Unai y Isma, que son los que tenían más facilidad y se les daba mejor y tenían mucho más interés por el tema de la programación, se fueron especializando en eso. Y luego además, una vez que entras al programa Talents y tienes un poco de asesoramiento por parte del equipo técnico de ellos y tal, entiendes un poco cómo funciona DevNet, la plataforma online de PlayStation, empiezas a entender un poco cómo es todo el proceso de certificación de los títulos, cómo se pasa un QA, qué cosas son red flags y te van a saltar automáticamente en un QA y ese tipo de cosas. Entonces yo hago un poco el rol de producer, por decirlo así, pero claro, siendo 4 personas nos toca ser muy generalistas muchas veces, ¿no? Y no vale con decir, no, es que lo mío es esto y solo hago esto. A todos nos ha tocado hacer un poco de todo en algún momento y es algo a lo que siempre hemos estado abiertos, porque siendo 4 no hay para más. Sí. Y por pura curiosidad, al empezar a diseñar el primer juego, ¿tirasteis de lo que a vosotros os apetecería hacer realmente o de lo que considerabais más asequible como carta de presentación? Pues un poco una mezcla de las dos cosas. Hicimos una cosa que no sé si fue lo más inteligente, pero fue lo que nos apeteció hacer. Hay mucha gente que empieza su primer título, sobre todo hoy en día, cuando tienes Unreal y tienes Unity y hay una librería de assets enorme de la que puedes tirar y hay un montón de recursos que puedes sacar de internet. Y hay gente que empieza muchos proyectos con plantilla. Hay gente que se baja, pues por ejemplo, quiero hacer un plataformas y se baja una plantilla de plataformas. Entonces, sí, como el que se hace un WordPress y se pilla la plantilla y dice, vale, copio, pego y tiro para adelante. Exacto, pues en videojuegos también existe eso. Entonces hay gente que si quiere hacer un plataformas 2D dice, mira, me descargo una plantilla y a partir de ahí empiezo a construir. Luego monto mi arte, monto todo, pero bueno, tengo, digamos que ya un código ya del que parto y no tengo que programar mecánicas básicas desde el cero absoluto, ¿no? Nosotros empezamos en aquel proyecto, claro, como lo empezamos como estudiantes y éramos unos ingenuos, pues empezamos todo desde el cero. Y casi todo el código, prácticamente todo el código de ese juego es de Isma y de Unai, y todas las mecánicas que no sabían cómo hacer tuvieron que investigar ellos para hacerlas y tal. Y a ver, el resultado en el juego yo creo que igual no fue el más espectacular, de hecho fue bastante áspero para muchas cosas, pero bueno, también es una buena forma de aprender, ¿no? Eso te curte, desde luego. Sí. No tirar de plantillas y hacer todo el código tú desde el principio. Para un programador es una forma muy buena de entrenarse. Es que además estoy viendo la cara de Unai y le veo el gesto de recuerdos del Vietnam. Sí, totalmente. ¿Cómo lo viviste, tío?
Pues teniendo en cuenta que tuve que hacer todo el control del personaje desde cero, Todo. recién aprendido lo que es el código base para programar, que tardé un mes entero, 2 meses en hacer solo el control del personaje. Mm. Tú te descargas una plantilla de un personaje en 3D y tienes ya sus controladores y sus cosas. Pero tú hacerlo desde cero te tiras una barbaridad de tiempo solo para que salga fluido. Sí. Bueno, también me imagino que será mucho más satisfactorio. Sí, Aunque en el una vez momento lo te estés cagando consigues, en sí. todo, ¿no? Pero Una vez lo consigues da mucho gusto, sí. Sí, sí. es que, claro, nunca nos paramos a pensar en ese tipo de cosas, porque cuando partes de cero, es un parto jodido. Sí, es muy jodido. Porque claro, yo recién salido de estudiar. No tengo ni idea de lo que es la programación porque lo que he aprendido es lo básico. Ujú. Todo tema de investigar. Este mundo es muy autodidacta. Tienes que aprender tú por tu cuenta y sacarte las castañas del fuego como puedas. Entonces tienes que hacerlo todo a mano. Investigas, sacas información de un lado, sacas información de otro, prueba y error. La mayoría de las veces no funcionan las cosas. Tienes que andar investigando por qué no. Y hasta que por fin consigues lo que necesitas, te puedes tirar muchísimo tiempo. Es que te imagino viendo tutoriales de YouTube a las tantas de la mañana. Ni Pero te lo imaginas. y una pregunta para Unai y Ismael. Sí, Reutilizáis vuestro propio código, imagino. sí, Sí, sí. sí, sí, O sea, sí. no es empezar de cero cada proyecto, No, sino no, No. no, no. haciendo... De Una hecho, vez ya tienes algo, lo utilizas para toda la vida. ¿Para qué vas a el, sacar algo nuevo? el tema de los trofeos de PlayStation, eso lo hicimos una vez. Y Sí. está reutilizado en todos los proyectos. Uy, pero ¿eso Tal cómo va, lo cual. de los trofeos? Nosotros tenemos, hay un script, un código, que es para el que yo llamo, por ejemplo, pues quiero desbloquear este trofeo. Entonces yo lo llamo. Y él hace internamente sus cosas. Ese internamente sus cosas lo hice en su momento y está reutilizado en todos los proyectos. Claro, Tal al cual. final el uso de ese script será un if, sin más. Sí, no, tiene sus cosillas. Porque tienes Sí, que Bueno, llamar a la API sí, de... simplificando, entiéndeme. sí. Sí, sí, tiene sus Es en el cosillas. momento en el que ocurre esto, me desbloqueas el trofeo. Eso es. Y ahora he hecho hace poco también el de PlayStation 5, que es un poco más Sí, complicadillo, pero bueno. Y ese Sí, se va a reutilizar en porque todas ¿para las qué lo van a versiones. hacer igual, no? Claro. Sí. sí. Claro, como Sin ya contar lleva el tema de vídeo. las actividades. ¿Las Uy, sí. actividades? Las actividades de Play 5. ¿Sabéis lo que es las actividades? No, 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 no. Por eso, adelante. Vale. Las actividades, yo lo descubrí cuando entré a hacer actividades. Es una tontería que han puesto, que es como si tú le das al botón central de PlayStation te salen unas tarjetitas. Ujú, claro, Eso es- cierto. Hay unas actividades que si tú le das a una tarjetita, por ejemplo, pues te lleva a un nivel en concreto. Sin iniciar Ah, las que te dice el porcentaje de lo que te falta para ese Eso trofeo, es. ¿no? No, No son esas son trofeos. las de trofeos, pero hay otras que son actividades. Y es, por ejemplo, inicia el nivel 2. Y sin tú haber iniciado el juego, si le das ahí, directamente te lleva al nivel 2. Te saltas todo el menú, toda la introducción, todo esto y te lleva directamente Yo, al nivel que tú quieras. yo me enteré cuando me enteré que había que hacer actividades, porque encima es obligatorio. Luego también hay otra actividad que es de competición, en el que a ver quién Sí, consigue el récord más alto. que esas tienen más Entonces, sentido. Sí, tú te metes en esa actividad, te lleva al minijuego, al nivel concreto, y luego al final hay un récord que es internacional. Toda la gente que juegue pues va a ir consiguiendo su récord y demás y va a ir apareciendo ahí. Ujú, pero todo eso lo tienes que hacer tú. Sí, claro. porque esto es algo muy nuevo y no hay una guía concreta que puedas seguir. Eso me hace muchísima gracia. O sea, literalmente ha sido todo prueba y error. No Sí, había una guía real en la que te dejan ese hacer así. Sí, o sea, te dicen, esto tiene que existir. ¿Pero cómo se hace? Ah, no sé, Ah, tú tírale. bueno, sí, tienes todo hasta libre. Descúbrelo tú. Y de hecho, en Unreal, hasta la semana pasada no había una guía oficial de cómo hacer actividades. La semana Vaya. pasada. Es como, O sea, joder, que sois ¿quiénes? desarrolladores y Indiana Jones. un Sí. poco. Sí. O sea, la última semana yo también he estado con tema trofeos y actividades y ha sido terrible. O sea, terrible. ¿Los trofeos cómo los elegís? ¿Qué trofeos vais a hacer en el juego o qué actividades? O sea, Eso, lo de los trofeos, tienes que tener digamos que cada trofeo, plata, bronce y oro, sí, tienen un valor. Y creo que para tener el platino, porque si tu juego es full scope, que lo llaman así, tiene que tener un platino y tiene que tener
número válido, en plan, es un mínimo. Creo que son 900 y pico puntos. Sí, 920. 960 puntos. Pues eso. Pero es decisión propia del desarrollador a qué le Sí. otorga los puntos y cuál es Sí. el trofeo en sí. Sí, totalmente. La cosa es que tienes que cumplir con una cifra mínima si quieres que tu juego tenga platino, si no, no Eso puede es. tener platino. Claro, pero eso entre comillas tiene trampa, ¿no? Porque tú lo puedes poner para lo que te dé la gana. Para lo que te dé la Básicamente. gana. Quiero decir, Sí, hay sí. trofeos que no haces nada y te aparecen porque sí. De Sí, Sí, hecho, sí, es como... quieres. Has iniciado el juego, trofeo. Sí, sí, O sí. has completado el nivel 1, trofeo. Hmm. de hecho, lo típico es eso. Has completado este nivel, trofeo. Has completado este otro nivel, trofeo, 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 trofeo. Y luego ya si quieres hacer algo específico, pues ya metes un trofeo más específico. Pero bueno, sí, es a tu rollo. O si quieres ser un hijo de Satán, pues pones buscar 100 plumas por todo el mapa. Por ejemplo. Bueno, Exactamente. Te marcas un Ubisoft y a tirar. Pero eso tiene que ser divertido de decidir, ¿no? Cuando ya tienes más o menos Sí. clara la estructura del juego, dónde vas a meter trofeos y hasta qué punto vas a putear al jugador. Sí. sí. ¿No teníais uno en Meteor Heroes que era pasarte todo sin morir? La Sí. Headless. Sí. Que la hice yo una vez y no ha vuelto a pasar. Porque claro, ese trofeo hay que comprobar que se puede conseguir. Claro. Si no lo claro, consigues, claro, no te lo aceptan. De hecho, creo que en el QA nos dijeron, en plan, espero que la hayáis comprado vosotros, porque no lo hemos conseguido. Claro, es que además muchas veces pasan esas cosas. Yo recuerdo en Final Fantasy IX, claro, en aquel momento no habían trofeos, pero había un arma, si no me equivoco, creo que era la de Steiner, que tenías que llegar hasta cierto punto en X tiempo. Y en la Sí. versión Excalibur. española no se podía conseguir por los tiempos de carga de aquí. 12 horas creo que eran. Sí, la Excalibur. Entonces, claro, ese tipo de cosas, coño, hay que tenerlas en cuenta, claro, porque dices, bueno, yo me marco el triple, ¿sabes? Digo, sí, se puede. Easy. Bueno, Y luego quizá no. no. Sí, pero por ejemplo, ese Final Fantasy IX, la ROM que han metido ahora, va mucho más rápido que el juego original y el juego de la comba ahora es digno de Dark Souls, porque va una hostia tremendísima, ¿eh? Sí. Que ha sido divertido, ¿eh? Lo que ha pasado con la versión de Switch de ese juego. Hostias. Que no ¿Qué sé si pasó? os enterasteis. No. Que la versión física no sé si es en España o en Europa, creo que es la de Europa, viene solo la caja y dentro te viene el código. Pero la versión asiática que yo la compré en su momento sí que te viene con el cartucho. Y dices, pero vamos a ver, ¿pero qué os cuesta meter el cartucho? Que ya existe una edición con el cartucho, ¿sabes? No sé, son cosas que no entiendo. No sé Pues qué les pasa por hablando la de cabeza. videojuegos, os quiero preguntar. A ver, tenemos aquí gente que es de arte y tenemos gente que es de programación. Cuando os ponéis delante de un mando, ¿en qué os fijáis? Los de arte se fijan en qué arte más bonito, vosotros os fijáis en que bien está implementado esto. ¿Cómo afrontáis un juego? Porque nosotros jugamos como jugadores, pero vosotros que ya sabéis cómo van las costuras, ¿qué veis? Yo lo primero en lo que me fijo es si el personaje al caminar patina. Si se resbalan los pasos. Porque a mí eso me da mucho toque. No puedo verlo. Me da mucho toque. Entonces, si patina, mal. Hostia, yo eso tengo en la cabeza el Resident Evil 2 cuando ponías a León contra una pared que te hacía el Michael Jackson. A ver, ¿tú, Nai? ¿Quién? ¿Yo? Espérate, no. Isma. Isma, que tengo Vale, aquí la vale. chuletilla. Vale, no, yo al principio es que me fijan cosillas, pero yo ya ahora vuelvo a disfrutar juegos. Lo juego, ya está. Vuelvo a disfrutar. Yo no me fijo en cosillas, en plan. Antes sí que me fijaba, en plan, ¿no? ¿Y esta Wii cómo la habrán hecho? ¿O cómo. ¿Dónde guardarán esta variable? Lo que sea tal. Pero ya, tío, no. Pues es complicado a veces, ¿eh? Yo cuando empecé en QA, empecé en videojuegos. Y me acuerdo que fue en la época que salió la PlayStation 4. Y tuve la PlayStation 4 sin abrir durante semanas. Porque llegaba a casa y decía, es que no quiero tocar una consola en mi vida. No quiero saber absolutamente nada. Llevo 10 horas con una consola en la mano y no quiero. Supongo que eso en algunos momentos os debe de costar, ¿no? A mí sí. Yo de Es estar igual. todo el día con el ordenador, llegar a casa y ponerme a jugar a algo es como... Uff. No. Sí, Yo sí. llevo sin tocar la Play 5 igual
2 meses o 3. Está ahí parada. Claro, es que llegas y dices, ¿y ahora tengo que seguir con lo que ya estaba? Ya. Que a mí Claro. me pasa que mucha gente me dice, ¿y por qué no juegas también en PC? Y digo, sí, yo no tengo ningún problema en jugar con el PC, con mi PC puedo jugar, pero es que estoy 10, 11 horas al día sentado en el PC. Mm. Sí. Yo cuando quiero desconectar me voy al salón y me cojo la consola, no estoy en el PC. Sí, sí, sí. La verdad es que cuando tienes una semana normal, en una semana normal nuestra, que empezamos a las 9, 9:30 de la mañana y acabamos muchos días a las 9 de la noche, te quedan pocas ganas para jugar, la verdad. Sí. A mí por lo menos me pasa. Estoy Sí, jugando sí. muy poco. Sí, sí. Y luego dicen que los que se dedican a este tipo de cosas no les gusta ver la luz del día. Y no sé si a vosotros os pasará, pero yo, después de tantas horas delante de la pantalla, lo que más necesito es que me dé el aire en la cara. Sí, Sí. Sí, por favor. la verdad es que sí. Que Total. además estamos todos con el blanco nuclear de estar Sí. todo el día debajo de halógenos, ¿sabes? Y de LEDs. Y dices, por favor, un poco de luz natural y de vitamina C, que me Sí. estoy muriendo. Le estoy viendo los brazos a Edu y bueno. Yo es que soy blanco nuclear, ¿eh? Yo me quemo, yo nunca me pongo moreno. Me quemo. Pero O rojo cangrejo o blanco, ¿no? sí, sí, de hecho, en un festival en Murcia, en un festival de rock, con la camiseta puesta debajo de una sombrilla, me quemé todo el cuerpo. Me tuvieron que untar con crema y todo porque es que estaba casi a punto de las llagas. O sea, Sí. yo el sol, mal. Ahora que habéis dicho cangrejo, quiero tirar un pelín de actualidad. ¿Qué os ha parecido el Dark Souls de cangrejos este que se ha anunciado en el Nintendo Indie Direct o no sé cómo se llama? Ostras, ¿Lo habéis visto? No, yo No. no lo he visto, me has no sé de qué matado. hablas. Han No he sacado un visto. juego que de hecho los desarrolladores hablan un poquito y lo han llamado un Crab Souls. Crab Souls. Ah, bien. Y es un juego con cangrejos con jugabilidad tipo Dark Souls. Ostras. Jolín. De verdad, espectacular. No sé cómo será eso, pero desde luego las ganas de probarlo, aunque sea, te las Pero metes, porque dices, un Dark Souls de cangrejos. ¿y Claro, tiene pero trailer es o...? como muy lineal, ¿no? Porque el cangrejo solo anda de lado. O sea, no tiene como muy poca dimensionalidad. No, pero estos son cangrejos mutantes que se mueven como quieren. Con todo el tipo tanque ahí. No, pero ves, estas son las cosas chulas de los indies, Sí. que la gente se atreve a probar cosas nuevas, que en un caso normal ya sabemos que los AAA ya no se salen de A, B y C y cada vez son más gigantes hasta límites absurdos. Que ¿vosotros creéis que ha llegado un momento en el que no tenemos medida con el tamaño de los juegos? Sí. Bueno, no sé si diría que no tenemos medida, pero definitivamente se está yendo la cosa un poco por... Mira, a mí me gusta mucho la saga Assassin's Creed, Ujú. pero está empezando a llegar a un límite en el que me está consumiendo el alma y el espíritu. Porque lo de Valhalla no tiene razón de ser. O sea, es excesivo por todos los costados. Ya en el anterior, en Odyssey, me costó acabarlo, porque es demasiado. O sea, la cantidad de contenido secundario que tiene y el tamaño del mundo y todo lo que abarca es demasiado, y con Valhalla ya se han pasado. Con Valhalla es que llevo 100 horas y no he acabado. O sea, no he acabado el juego base con 100 horas. O sea, yo creo que las expansiones las llegaré a jugar dentro de 5 años. Es No, mucho, es mucho. es que Para en mí algunos es es demasiado. abrumador, ¿eh? En Sí, algunos es sí. abrumador. Dice, Sí. creo que os habéis pasado un poquito. Se ha perdido el norte de darle al juego lo que necesita el juego. No por meterle más es necesariamente mejor. De hecho, si os fijáis en las misiones de estos juegos, por ejemplo en el Valhalla, te piden ir de un castillo a otro y hacer cosas, y resulta que toda la trama se hace en 4 o 5 ubicaciones, y alrededor de esas 4 o 5 ubicaciones tienes cientos, cientos y cientos de kilómetros de mapa, que encima te lo venden en plan que este mapa es más grande, y realmente está vacío, y lo salva un poquito el modo foto, porque yo me paso con el modo foto. Pero yo no quiero saber el programador que tenga que andar viendo todo el mapa y que todo funcione. Luego, claro, tenemos los bugs que hay. Claro. Pero ¿vosotros cómo lo veis en el sentido de meter ahí contenido y script para todo ese campo de mapa? Sí, sí. Yo es que a nivel de arte entiendo un poco esta decisión, porque es verdad que los juegos, particularmente los juegos de mundo abierto, están llegando a un nivel de detalle y de fidelidad visual poco a poco
que a nivel de arte es muy interesante hacer que el jugador pase mucho tiempo explorándolos y andando por ellos. Porque si te gastas todo lo que se gasta Ubisoft en hacer el mapa de Inglaterra, con todas las localizaciones, lugares de interés, sitios que son históricos y todas las cantidades de mazmorras, no, de cuevas y cositas que tienen para explorar, luego es como que, coño, tenemos que aprovechar esto que hemos creado, ¿sabes? Tenemos que hacer que el jugador de verdad se vuelva loco. Entonces, lo que se le ha criticado siempre a Ubisoft un poco, que es esto de las misiones de recadeo, que tienen mucho recadeo en sus juegos. Yo creo que lo meten un poco por obligar al jugador a experimentar ese mundo, ese mapa que han creado, si no es por las buenas, por las malas, ¿sabes? Y es verdad que muchas misiones secundarias están hechas a propósito para llevarte a sitios y a localizaciones y a cosas que de otra forma tú no te hubieras encontrado por accidente, ¿sabes? Porque si no te sales de los 4 caminos principales del mapa no llegas a esos sitios. Y una pregunta un poco reflexiva incluso. ¿Creéis que estos juegos tan absurdamente grandes que se están haciendo ahora es también una forma de competir con los juegos como servicio, que cada vez se están poniendo más de moda? Que el juego te dure lo máximo posible, aunque sea, como has dicho muy bien, por las malas. A mí me gusta mucho, claro, es que esto depende un poco del tipo de jugador que seas. Lo de los juegos por servicio que comentas es una realidad y es una forma de negocio que está proliferando muchísimo. Y tiene sentido porque es verdad que hay muchos jugadores que tienen un perfil más casual y no les importa tanto, no son tan leales, ¿no? Igual a una licencia específica o a un tipo de producto en concreto. Y sí que les gusta igual tener como un Netflix de videojuegos, ¿no? Y probar muchas cosas y tal. A mí, por ejemplo, yo soy todo lo contrario a eso. Yo sé exactamente el juego que quiero jugar y busco el juego que quiero jugar. Y me gustan los juegos single player con narrativa y historia. Y ya está. Tú eres de los míos. Entonces yo cuando quiero un juego de esos no necesito ni que me lo anuncien, ni que me pongan trailers, ni que me pongan teasers, ni mierdas. Yo sé perfectamente cuándo sale el juego y lo tengo marcado en el calendario para comprármelo. Ya está. Pero claro, la industria en general ha evolucionado bastante y el perfil del consumidor es muchísimo más amplio de lo que era hace 15 o 20 años. Y el videojuego ahora lo quieren hacer llegar a todo el mundo, ¿no? Y bueno, los juegos como servicio, para mí es una forma un poco artificial de alargar el contenido de muchos juegos, ¿no? Porque este tipo de juegos, a ver, un ejemplo de juego como servicio, el Genshin Impact, por ejemplo, que es un juego de mundo abierto así, que lo van actualizando y añadiendo contenido sobre la marcha y tal. Para mí a estos juegos les falta un poquito de alma. Es como que son muy estériles. No tienen... Y diciendo un poquito estás siendo amable bajo mi criterio. Son muy bonitos, tienen el atractivo ese de que es verdad que está bien hecho, el mundo es bonito, el trabajo de jugabilidad y animación y mecánicas está todo muy pulido, o sea, que son buenos juegos, las cosas como son. Pero se nota mucho que todo el contenido del juego está creado para eso que se dice muchas veces de que en Occidente pagamos 60 euros una vez y en Asia se paga 60 veces un euro, ¿sabes? Sí. Y se nota mucho esa mentalidad en algunos juegos de ese estilo. Genshin Impact para mí es un buen ejemplo de eso. O sea, es como te damos la base, es bonito, te gusta, estás enganchado a que sí, pues a partir de ahora acostúmbrate a ir metiendo un poquitín de dinero poco a poco. Eder, has dicho una cosa muy curiosa. Has dicho que cuando tú quieres un juego, o sabes que hay un juego de un jugador que quieres jugar, no hace falta ni que te lo anuncien. Sí. ¿Qué opináis todos de cuando sale un juego y en redes sociales todo el mundo habla de ese juego? ¿Creéis que hay gente, que yo conozco gente, que siente rechazo hacia el juego en plan de me lo estás metiendo hasta en la sopa y al final ni lo juega? Completamente. Pues sí. Yo precisamente por eso no suelo mirar las redes sociales. Toma ya, mejor. Y porque eres desarrollador. También, pero sí es cierto. Si es un juego que me gusta, intento saber lo mínimo sobre él para no hartarme. Es decir, lo que he visto que han anunciado me ha gustado. Vale, ahora voy a esperar a que salga el juego, lo voy a comprar, lo voy a probar por mí mismo y entonces ya decidiré si es real lo que dicen por ahí o no. Porque muchas veces tú oyes las opiniones de la gente y aunque no quieras, te crean una opinión sobre el juego. Y entonces ya vas con una expectativa sobre ese juego. Si no tienes ni idea de lo que la gente opina sobre ese juego,
tú sigues teniendo la primera opinión de lo que has visto. Entonces tú ya lo pruebas y dices, vale, ¿es lo que yo pensaba o no? No, y el problema es que las opiniones, cuando todavía no ha salido el juego, suelen ser más bien o de muy fans, o de muy Sí, detractores, o de gente a la que han pagado por hablar del juego. sí, Ya, no hay está bien. término medio. Entonces, claro, es muy complicado y si encima te hacen ese bombing masivo con el juego de las narices, dices, es que no quiero saber nada. Ya. Ujú. A mí, de hecho, me pasó con el último Resident Evil. Tardé un montón en jugarlo porque estaba hasta los huevos de la Dimitrescu y de la madre que lo parió. Es que no paraban de dar por culo Todo el con eso y mundo. dices, tío, es que estoy cansado, es que no me apetece ya verlo. Ya. Sí. ¿Cómo está el Y al todo? hilo de eso, ya que lo habéis ido comentando, ¿cuáles son vuestros géneros favoritos? ¿Con qué os perdéis? ¿A qué machacáis? Yo soy bastante polivalente, me gustan muchos géneros, pero yo creo que si tengo que elegir uno de estrategia, como el Fire Emblem, por ejemplo. Yo de la saga Fire Emblem soy muy fan. Entonces a mí que me saquen juegos de ese tipo, lo voy a comprar, aunque el arte sea un poco mierda, como si es un indie que han copiado del Fire Emblem, yo seguramente me lo juegue porque me gusta el tipo de juego. Mm. Eso muchas veces pasa, sobre todo para lo que nos gustan los juegos con una carga narrativa fuerte. Ujú. Yo no sé si a vosotros os pasará, pero muchas veces soy capaz de sacrificar una jugabilidad quizá ligeramente dudosa si la historia me atrapa. Sí. Sí. Ujú. Mira, un ejemplo de eso es muy bueno, la Plague Tale, que la jugabilidad es un poco Por bueno, ejemplo, sí. pero la narrativa es brutal. Y yo juego a Plague Tale por la narrativa, tal cual. ¿Y cuál Sí. es tu género? Aventuras, acción. Estoy esperando al God of War nuevo, por favor. Sacarlo ya, por favor, por favor, por favor. No, no tardéis, no tardéis. Es que, buah, fuera bromas, el God of War me rompió completamente. Mm. Pero completamente. O sea, yo hice toda la historia y dije, bueno, ¿y ahora? Las Valquirias. Mm. Y me reventé a todas las Valquirias. Increíble. Increíble. Y esa experiencia de reventar a todas las Valquirias no la he sentido en mucho tiempo. Poco se habla de los huevazos que tuvieron de cambiar la jugabilidad de una forma tan brusca, ¿eh? Sí. Fue un riesgo muy, muy grande. Y, Visto ahora en perspectiva, puedes decir, estaba claro que era un juegazo, pero a la gente podía no haberle entrado sí, y Sí. decir, esto no es God of War. Sí. pero Sí, qué, sí. pero qué increíble es coger el hacha y partir a un enemigo por la mitad. Es Sí. que esa sensación, de verdad, es súper gustoso. El Sí, combate sí, es muy lo gustoso. sientes, lo Sí, sí. sientes. Ismael roza la sociopatía a veces, ignoradlo. Aquí quien más que menos nos pasa un poquito, ¿eh? Sí, sí. Sí. Que hay veces que te metes en Twitter y dices, que bien me sentaría tener al Leviatán aquí. Ha dicho Isma una cosa muy guay. Ha puesto el ejemplo de A Plague Tale y es no voy a decir que es un género, pero es como un perfil de proyecto de videojuego que se ha creado en los últimos años, que es ese juego AA, que no es un indie, porque no tiene pretensiones de indie en absoluto, pero tampoco llega a los presupuestos, ¿no?, de una superproducción como Uncharted ni nada de esto. Sí, es un poco como el Está Senua, ¿no? Sí. Exacto, los juegos como Senua, como A Plague Tale y Gridfall, por ejemplo, que es un RPG que a mí me gustó bastante, me están gustando mucho lo que se está haciendo en esa zona del AA en los últimos años. Me está gustando mucho porque tienen personalidad, beben de juegos muy buenos que se han hecho en los últimos años y además tienen siempre una personalidad a nivel visual y un gusto. Coño, que tú hay fotogramas de la Plague Tale que los comparas con otros juegos de mucho, mucho, mucho más presupuesto y dices, ole, Sí. qué bien hecho está este juego, tío. Lo han hecho 4 franceses ahí en su casa y está de puta madre. Ujú. Supongo que por cómo lo comentas, tú eres de RPGs, ¿no? Me gustan mucho los RPGs, sí. ¿Alguno Sí, que nos quieras destacar? A ver, me gustan los RPGs, pero ligeritos, ¿sabes? O sea, no nada muy... Que no sea muy densote, ¿no? Sí, que no sea muy densote. Sí, sí. En su momento me gustó mucho Mass Effect, al principio. El primero es muy bueno. El primero es muy bueno. Luego la saga, bueno, tuvo un final un pelín abrupto. Pero... Qué amables estamos siendo hoy. Pues espera que vienen curvas porque Separ va a volver. Pero The Witcher, por ejemplo, soy
No conocía para nada la saga de Witcher, yo era de los que no tenía ni puñetera idea ni de que existía. Y empecé con el 3, me jugué el 3 y a partir de ahí empezó el declive. Porque me enganché a los libros, me enganché a la serie, me enganché a todo. Ah, iba a decir, digo, ¿el tuyo o el de CD O Projekt? sea, ahí el fenómeno cross-media conmigo funcionó a las mil maravillas. Si ves al fondo, Sí, sí. en el Ampli tengo las 2 espadas del brujo ahí a tamaño real. Sí, Sí. Joder. Sí, cortó la tarta de bodas con ellas. sí. Literal. Está Yo, bien eso. oyendo hablaros de doble A y estas cositas, ¿cómo definís que es un juego indie? Me refiero. Si a vosotros ahora mismo os dice Ubisoft, os meto 500.000 euros y otras 5 o 10 personas, ¿seguiréis siendo un juego indie? Claro, Ya. es que indie hoy en día ya... ¡buah! Hay muchísimas categorías dentro del indie. Porque somos 4 amigos que acabamos de terminar la facu, a somos veteranos de la industria que nos hemos pedido una excedencia y hemos cogido nuestros ahorros para meternos en un proyecto, ¿sabes?, con buena base, hay un mundo de diferencia. O sea, de un Hollow Knight a un juego de Talents, por ejemplo, Ya. hay un universo de distancia. Entonces, indie abarca muchísimo hoy en día ya. Sí, de hecho ya existe el término indie-like. ¿Sabes? Sí. Que te llega la compañía de turno que ha metido ahí una inyección de dinero a lo bestia, pero como el aspecto es indie, no, es que es un juego indie. No, perdona. Vamos a ver. Compañero. Que en la música ha pasado lo mismo. Ahora ya el indie es un género. Antes era simplemente gente que experimentaba. Ahora ya no, ya se ha convertido en un género como tal. Y esto parece un poco lo mismo. Sí. Sí, sí, sí. Y es complicado porque hasta cierto punto yo creo que pierde un poquito la esencia. Pues Bueno. puede ser que a veces sí. Sí, se porque pierda ya no un poco. es, bajo mi punto de vista, claro, alguien joven o inexperto o como lo quieras llamar, que quiere probar cosas distintas y crear su juego y generar una experiencia en alguien a una megacorporación que dice, vamos a ver qué está de moda ahora dentro de este género. Pues hacer algo de esto y que tenga pixel art, al ir tirando. Ya. Sí, en ese caso sí. Claro. Hombre, Y la diferencia la marca yo creo que sobre todo la experiencia. La experiencia, porque cuando una empresa grande viene y te mete dinero, a nosotros viene mañana Microsoft y nos mete 200.000 euros y ¿qué hacemos con los 200.000 euros? Pues probablemente usarlos mal, ¿sabes? Sí. Porque la experiencia es un factor importantísimo y hay una cosa que, salvo excepciones muy raras de que haya pues alguien que por lo que sea es un prodigio, es muy difícil que un grupo de gente joven que acaba de terminar de estudiar te haga un juegazo. Mm. Eso es así. De todas maneras, eso sucede, quiero decir, vosotros que además estáis ahora dentro de la industria en juego por encargo, Sí. claro, normalmente te vienen con unas exigencias muy concretas de cómo lo quieren. Sí. Sí. Veo poco factible que te digan, toma este dinero, sorpréndeme. La Claro. verdad es que sí. Sí que te dejan un poco de manga ancha en pues en ciertos puntos del juego de quiero esto, dame algo y te digo si me gusta o no. Ujú, Hay algunos aspectos de un juego en el que sí que te dejan un poco más de manga ancha, ujú. pero las bases del juego están muy bien específicas y de ahí no te puedes mover. Sí, por eso, por ejemplo, yo qué sé, con Meteo Heroes, que era obligatorio, que era necesario y en qué pudisteis vosotros poner vuestro granito de arena. Lo más fundamental de Meteo Heroes era evidentemente que tenían que ser los 6 personajes de la serie de Ujú. animación. Cada mapa tenía que estar ambientado en una de las localizaciones que ellos habían definido y seguir un poco una estética cartoon. Ujú. Pero aparte de ahí hay muchas cosas en las que sí que pudimos nosotros meter mano y hacerlo a nuestra manera, la Por verdad. ejemplo, las 2,5 dimensiones, ¿fue cosa vuestra o fue impuesto? Sí, se le planteó al inicio del proyecto al cliente que en lugar de ser un juego plataformas con todo el arte en 2D, con fondos planos y personajes 2D y tal, hacerlo con esa perspectiva 2,5D en la que todo el arte de los entornos está hecho en 3D y los propios personajes tienen volumen y tal. Y no puso ninguna pega al cliente en que fuera así y se tiró para adelante con esa idea. Sí, sí. ¿Y os planteasteis en algún momento el cel shading? Porque me da la sensación de que es un juego que también le hubiera sentado guay.
tiene el personaje tiene cel shading. El entorno no. El personaje y los ítems que coges y coleccionas por el juego tienen un shader que es similar al cel shading, pero luego en lo que es el enviro, el entorno de alrededor y tal, no, eso es 3D, no, low poly normal. Y luego, claro, al enfocar que es un juego pensado para niños pequeños, Claro. ¿cómo te metes tú en la cabeza de decir, tiene que ser asequible? Claro, sí. ¿Sabes que dónde está el límite en lo que puede ser asequible para un niño y dónde no? O sea, ¿cómo empezasteis a medir eso? ¿Cómo lo pudisteis enfocar para que fuera eso, apto para chiquillos? A ver, lo difícil un poco está en el grado de dificultad del juego. Pero claro, la dificultad tiene que ser progresiva. No puedes empezar muy fuerte y acabar flojito, lo que sea. Tienes que empezar bastante suave para que los niños se vayan haciendo con el juego y ya ir aumentando un poco. Pero sin pasarte, porque si ya te tiras a una dificultad que podría ser más asequible para un adulto o un adolescente, los niños no van a saber ir con ello. Sobre todo con el boss final. Hay unos bosses finales en el último nivel que a mí me costó mucho programarlos en el sentido de no puedo hacer que sean muy difíciles porque los niños tienen que poder con ellos. Claro. Entonces, ahí tienes que comedirte bastante. ¿Y os planteasteis meter, yo qué sé, algún sobrinito, no sé, el hijo de algún amigo, lo que sea, para comprobar hasta qué punto era factible? En nuestro caso, no. No le pedimos a nadie que lo probara. Es que, claro, me intento meter en la piel de tengo que programar esto pensando en un niño y no sé yo cómo llevaría el baremo, ¿sabes? Hubiera sido un poco raro poner un cartel en la entrada de la facultad diciendo buscamos niños para que entren a la oficina a hacer pruebas con videojuegos. Con una furgoneta en un colegio. ¿Queréis probar un juego? Sí, hubiera sido un poco... La buena publicidad de Sega en los 90. No, pero claro, parece una tontería, pero a mí es algo que me... Coño, es que tiene que ser difícil el saber hasta dónde llevas la dificultad. Sí, lo es. Sí, bueno, a ver, teníamos... Lo bueno es que al ser un juego que no estaba ni desde el principio planteado como algo excesivamente complejo, y partíamos de la base de es un plataformas, tienes a un personaje, salta, dispara, usa un escudo, o sea, teníamos como unas habilidades muy concretas ya definidas desde el principio. Sobre todo, yo creo que el elemento que definió la dificultad o el progreso de la dificultad fue elegir cuáles eran los enemigos, qué hacía cada enemigo y colocarlos en un orden creciente, como ha dicho Unai. Pues en el primer nivel pues te enfrentas a al normalito. En el segundo y en el tercero añadimos uno más. En el tercero y cuarto nivel añadimos otro más, el que explota, ¿sabes? Entonces íbamos añadiendo los enemigos hasta que te encuentras un poco con todo el cacao ya más hacia el final. Y claro, son 9 niveles y tampoco te da mucho tiempo a desarrollar ahí una cosa muy, muy elaborada, porque cada nivel que viene a durar 20, 15 minutos, algo así. Una cosa así. Sí. Entonces, al ser un juego cortito que te puedes pasar en hora y media, pues tampoco había tiempo para mucho. Pero bueno, no, en ningún momento nos quisimos hacer un reto ni quisimos que fuese complicado porque la serie es una serie de animación muy, muy, muy orientada a un público muy, muy chiqui, muy pequeño. Y teníamos claro que la dificultad no era una cosa que ni el cliente nos iba a exigir que fuese algo totalmente medido y calculado, y era mucho mejor pecar de prudente en ese sentido y hacer que el juego fuese accesible y ya está, y así todo el mundo contento. Ahora veo aquí algún padre enfurruñado que ha cogido el juego de los niños y ha dicho, pues a mí no me resulta tan fácil. Y luego, claro, vosotros habéis recibido 3 encargos en muy poco tiempo. Tengo curiosidad, ¿se han solapado los 3 juegos? ¿Habéis tenido que estar a los 3? Los 3 a la vez, no. Creo que no llegó un momento. Sí. No, porque Isma, tú y yo estábamos programando otras cosas mientras Eder y Aitor hacían el arte. Es decir, tú y yo con Meteo Heroes y Malnacidos sí estuvimos a la vez, pero en Tadeo todavía no. Bueno, claro, no.
Es que claro, No hemos sé, estado pero sí. todos los del equipo a la vez con los tres, ¿no? Con los con Estabais los tres. repartidos. tres. Pero sí que como equipo hemos estado con tres a la Como vez. equipo sí. Sí, como equipo sí. Claro, porque vosotros os habéis llevado muy para adentro de soy de Bilbao, me dan 3, hago los 3. Sí. Sí. Y Y dame si me otro. dan un cuarto, también. No, con 2 cojones, claro que sí. Y ahora que estáis con Tadeo Jones 3, ¿no? Ujú. Si no me equivoco. Sí. Sí. Sí, ¿Qué tal está yendo? ¿Que estáis en preproducción? ¿Estáis ya metidos en el ajo? ¿O Estamos ya en producción. Estamos ya, sí, sí. ya es Sí, producción pura y A dura? tope. sí. full producción, Sí, sí. sí. ¿Y Sí. De esta vez hecho, estáis solo con este o más Solo. caña? Ahora mismo estamos solo con Tadeo. Bueno, Queremos que es un juego que salga bien y que se pueda vender muy bien. Entonces, preferimos centrarnos todo en Tadeo y ya si llega algún otro proyecto, pues ya lo cogeremos más adelante. A ver, yo no es que esté muy al día en animación infantil, pero me imagino que es una IP potente. sí. Aquí en España sí. Sí, sí. sí, además el cliente es Mediaset Ujú. y bueno, tiene un presupuesto más o menos razonable para un proyecto de este estilo. Y el scope es un poco más largo que el de los proyectos que hemos hecho anteriormente. Es más largo, hay más contenido, más personajes. A nivel de arte es otro pipeline totalmente distinto porque los juegos que habíamos hecho nosotros hasta ahora tenían texturas planas, colores sólidos, mucha geometría low poly, o sea, era todo orientado de esta forma y Tadeo es mucho más. A ver, es un indie, porque es un indie, pero para que nos entendamos, visualmente aspira un poco más a ser algo más Sí. vistoso, sobre todo los niveles 3D, porque combina niveles de plataformas 2,5D con niveles de mundo abierto, de mini mundos abiertos 3D, ¿no? Ujú. Y tiene 4 localizaciones que son muy distintas. Y visualmente ha sido un proyecto que para mi compañero Aitor y para mí, que somos los que hemos estado involucrados en la parte de arte 3D y entornos y demás, ha sido una gozada porque hemos aprendido muchísimo de arte, de videojuegos, y nos ha ayudado muchísimo el director de arte con el que hemos trabajado. Y ha sido un proyecto de crecimiento, que es una cosa que a nosotros nos interesa muchísimo porque ya no es solo el simple hecho de tener trabajo y hacer juegos, ¿no? También a uno le gusta como profesional pues crecer, ¿no? Y que los Claro. proyectos en los que se involucra le den la oportunidad de aprender cosas nuevas y de relacionarse con gente que sabe y poder aspirar a más. Y Tadeo ha sido un proyecto muy, muy, muy chulo para nosotros, está siendo un proyecto muy chulo porque aparte de que yo llevo en Tadeo desde septiembre del año pasado y el juego en principio tiene como fecha orientativa de publicación tiene que ser finales de verano, ¿no? Ujú. Porque la película sale en agosto, si no Sí. O sea, recuerdo mal. ya estáis casi en el final de la producción, entonces. Estamos Sí. entrando en la zona final, sí, estamos entrando en la zona final. Y bueno, de hecho hay planeada una demo que tiene que salir durante el mes si no es a finales de este mes, será el mes que viene, El no mes sé que muy bien viene, la sí. fecha, pero va a haber una demo del juego antes del lanzamiento. Ujú. Entonces habrá oportunidad de que la gente pruebe un poco y tenga unas primeras sensaciones antes de que salga el juego. Genial. Pero sí, es el proyecto más interesante en el que hemos trabajado, sobre todo porque hay mucha más gente involucrada, no solo que parece que Tadeo y yo lo hemos hecho nosotros cuatro, no. Este proyecto lo hemos hecho en colaboración con la editora de Madrid, Gamera Nest, y somos parte de un equipo más grande, ¿no? Estamos nosotros cuatro y luego, pues igual hay otras 7, 8, 9 personas que Sí. somos el núcleo del desarrollo gordo. Y ha sido un proyecto muy, muy interesante para nosotros y el proyecto mejor construido en el que hemos podido trabajar hasta ahora. Sí. Y para vosotros dos, como desarrolladores, ¿cuáles han sido los nuevos retos o lo más interesante que habéis tenido que aprender de cara a este juego? A ver, nosotros hemos entrado un poco más tarde, entonces parte de la programación del juego ya estaba hecha y ha sido un poco todo el proceso de ajustarse al modelo de programación que estaba siguiendo el resto. Entonces, ese momento de, vale, así es como lo están haciendo ellos, tenemos que coger su mentalidad y seguir en el mismo plan.
Porque si nos ponemos nosotros a hacerlo a nuestro rollo y de nuestra manera, puede chocar bastante. Entonces, ese proceso de acostumbrarse a cómo programa el resto y demás, para mí ha sido lo más complicado. Claro, porque os tendréis que adaptar a su código. A su Sí, código. sí, Claro, porque nosotros tenemos lo típico de el buen hacer del programador, que hay que seguir ciertas pautas de código que no se pueden romper sí, para que sea lo más eficiente posible. Entonces, sí. claro, ahí es donde habéis tenido la historia, ¿no? Sí, porque sí que hay unas bases concretas establecidas para todos los programadores, pero luego cada uno siempre se toma su libertad a la hora de programar. Siempre hay un margen en el que puedes pues organizarte de cierta manera o tirar más por un tipo de código que por otro. Ujú. Entonces, ese proceso de ajustarse al resto puede llegar a ser un poco complicado. En nuestro caso, como llevamos poco tiempo, no tenemos tan establecido nuestra forma de programar, entonces nos es un poco más fácil, pero sí que hay un pequeño coste de mentalidad. Ujú. Y al ser un poquito más potente, por así decirlo, el lanzamiento, ¿sabéis si vais a tener la suerte de que haya edición física? ¿Va a ser 100% digital? No podéis Hay hablar del edición tema. física. eh, Eh, Ahora mismo está planteada la versión de PlayStation 5. Es decir, nuestro target ahora mismo es PlayStation 5. Y y, entiendo que PC también y en Steam. algún momento. Steam. Sí, sí. Steam también. ¿Pero Steam de lanzamiento, Isma? Sí, Sí, Sí. sí, sí. sí, sí. Pues, pero el target en consolas es PlayStation 5. PlayStation 5, sí. Luego ya veremos si existe la posibilidad de portearlo a otros sistemas o si se pueden hacer recortes y hacerlo encajar en otra plataforma, pero el target inicial es PlayStation 5, sí. Sí, sí. pues lo que decía es, ¿habrá juego físico? O... Sí, sí, Habrá sí, juego ¿Sí? físico. Sí, Sí, sí. la idea es que sí. sí. Es que, claro, A- a- quieras que no, el hecho de tenerlo en tus manos y decir, aquí está mi juego, pues, coño, Sí, tiene que ser un orgullo terrible, vamos. Sí, además desde el punto de vista de marketing lo que comentaban es un poco que este tipo de juegos, ¿no? Sale la película en cines, Tadeo Jones 3, está orientado a un público infantil, es un tipo de cine de animación muy cartoon, ¿no? Que bebe mucho del estilo de Pixar y de este tipo de animación. Y claro, el público, ¿cuál es el público objetivo de este tipo de productos? El público objetivo, pues son críos, ¿no? Entre, mm, pues digamos, 3 4 5 y 10 años, o algo así, puede ser, porque luego a partir de 11 12 ya empiezan a jugar al Call of Duty y se acabó. sí. Ya estaría. Entonces, la franja de edad de este tipo de productos es esa y claro, ¿quién compra a esa edad? ¿Quién tiene 40 euros? Pues el niño no los tiene el padre. Claro. Entonces, estos juegos los compran los padres. Y tiene que Entonces, estar en la estantería de una tienda. Claro. Sí, exacto, Eso es. porque el padre se va a hacer va a vincular la cuenta de PayPal con la cuenta de PlayStation para comprarle al hijo. O sea, es un proceso igual más complicado de conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que el enfoque es ese, el enfoque es que el juego esté en la estantería porque es Claro, para que el niño lo donde vea, lo puede. señale y diga, papá, quiero el juego de Tadeo. Sí, Eso. exacto. Además, muchas tiendas en los centros comerciales están casi al lado del cine. Si sí, está el juego Claro. y tal, llevan al niño, mira, mira, papá, Claro. y Y se ya va a vender estaría. ahí. Eso es. Yo tengo una curiosidad, porque además hemos tocado todos los palos en esta entrevista de lo que es trabajar en los videojuegos. ujú, Y hay una cosa que me llama mucha la atención, que es, hay mucha gente que vende esto como si fuese Disneylandia, para pero no nada, lo es. Porque para estamos nada. hablando de echar horas. Estamos hablando de que no habéis tocado la PlayStation en meses. Exacto. ¿Cómo es y cómo se lo explicaríais a alguien que quiere entrar, que está escuchando el programa y dice, joder, pues a mí me gusta? ¿Qué pros y qué contras le diríais a la hora de estar ahí? Tiene que gustarte mucho los videojuegos para poder dedicarte a este mundo. Porque hay mucha gente que se mete a estudiar el desarrollo de videojuegos y acaba dejándolo porque no es lo que se esperaban. Que Cuando en ven, nuestro cuando caso ven ha el ocurrido. código dicen, ahí va. Ahí va. Sí, muchas Ya veces está. la programación causa rechazo, sí. Mm. Sí. Entonces, investigad bien lo que es hacer un videojuego antes de dedicaros a ello. Porque luego os vais a dar con un canto en los dientes. Sí, No sobre es nada todo fácil. la mentalidad está de voy a estudiar videojuegos porque es jugar videojuegos. No, No, no. no, no.
Acabas aborreciendo jugar Sí. videojuegos Y algún luego tiempo. aparte, no es algo que sea, ok, estudio esto y ya lo sé todo. No. Salen nuevas tecnologías, de repente algo se ha actualizado y ya no se hace así. Y tienes Sí, que estar como constantemente actualizándote a ti mismo. O sea, Claro, es que cambian las tecnologías y cambian las tendencias. Y claro. lo que hace 2 días era la leche, ahora está desfasado y a la vez ya no quiero este tipo de juegos porque ya no es lo que interesa. Y exacto. también el rollo de voy a hacer los juegos que a mí me gustan. No, Cuidado, porque no todo el mundo se puede permitir hacer eso. Mm. Es Sí, que nosotros de eso, hecho aquí en el podcast hemos comentado muchas veces que nos daba un poquito de pena, y estábamos de acuerdo los dos, que sentimos que la gente como nosotros ya un poco más mayores, a veces empezamos a dejar de ser el target Hmm, de los videojuegos actuales. claro. Sí, sí. sí. La realidad es esa. Se enfocan mucho en los adolescentes, que son los que mayoritariamente compran videojuegos, y se olvidan un poco de pues, la gente un poco más mayor. Sí, porque Por va, ejemplo, las sagas antiguas que llevan pues 20, 30 años, como que se van infantilizando un poco, me da la sí, sensación, sí. porque quieren enfocarlo más en la gente joven de ahora y pierden un poco esa sensación de dificultad y de trabajo que te tenías que tirar horas para poderte pasar un boss. Y ahora hay veces que me da la sensación como que llega a ser hasta sencillo. sí, hay Sí, juegos sí, sí. que, a ver, yo en algunos momentos lo agradezco porque, claro, con la vida adulta pues tienes menos tiempo que dedicarle a un Mm, juego. Y un juego ahora mismo de 40 50 horas igual a mí me suponen 2 meses de mi vida porque le puedo sí, dedicar poco tiempo. Y sí que es cierto que en cierto aspecto agradeces que sean un poquito más asequibles porque tampoco te quieres ofuscar, quieres poder disfrutarlo. Pero sí que es verdad que hay veces que tú mismo estás jugando y estás diciendo, Me acabo de crujir 3 bosses del tirón y sí, ninguno me ha supuesto un reto. Ya. Que, sí, que- sí, que vale que sea accesible, pero al menos que me rete un mínimo como jugador. sí, totalmente. Hmm. Ujú. ¿Y Sí. qué más cosas destacaríais? Volviendo un poco a lo que ha comentado Edu antes, Ujú. de la pregunta original, lo que yo recomendaría a la gente que tiene interés en el mundo del videojuego y está planteándose entrar a través de, pues puede ser o bien una universidad privada o puede ser un centro educativo donde estén dando algún tipo de titulación relacionada con 3D, animación, videojuegos y estas cosas, es que tenga la mente muy abierta, porque España es un país donde hay un perfil muy generalista dentro del, a diferencia de fuera de España, que por lo que nos ha comentado compañeros de trabajo y tal, fuera de España se buscan perfiles mucho más específicos. Si vas a ser prop artist, pues te tienes que especializar en hacer props de puta Mm, madre. Y ese va a ser tu trabajo. Entonces te tienes que hacer un portfolio de prop artist, ¿no? Aquí en España eso es mucho más relativo y el perfil es mucho más generalista y sobre todo eh, las personas que crean que van a terminar de estudiar o terminar de formarse aquí en España y automáticamente les van a hacer un contrato a jornada completa en alguna empresa española, pues yo siento mucho decirles que no es así, que la realidad de la industria española no es así, que no hay tejido industrial para absorber toda la gente joven que se está titulando ahora mismo y que va a tocar sacarse las castañas del fuego y va a tocar emprender y va a tocar hacerse autónomo y va a tocar trabajar de freelance y va a tocar hacer muchas cosas que igual en la generación de nuestros padres no era tan habitual porque nuestros padres eran más de la mentalidad de, bueno, pues a ver si tienes suerte y te colocas, ¿no? En algún sitio y tal. Pues la industria del videojuego no funciona así. O sea, no vas a terminar tus estudios y te vas a colocar en ninguna parte. Una vez que termines tus estudios, te esperan unos buenos años de dar muchas vueltas, de probar cosas diferentes, de buscar trabajo donde no lo hay, de sacar dinero de cualquier parte y en definitiva de buscarse la vida y intentar poco a poco sumar experiencia, sumar proyectos y estar siempre en movimiento. Aunque sea humilde, aunque al principio se gane poco dinero, porque muchos de estos proyectos que vemos hablando por ejemplo de PlayStation Talents y tal, muchos de estos proyectos tenemos que tener en cuenta que esta gente no está ganando un sueldo, ¿sabes? Esta gente es gente que ha terminado sus estudios y está dedicando un año de su vida
ya sea compaginándolo con un trabajo a media jornada en el Carrefour o lo que sea, pero están compaginándolo o directamente tirando de año sabático para poder hacer su primer videojuego. Entonces esa es la realidad de la industria en España para la gente que termina sus estudios, y hay muy pocas empresas que estén contratando a perfiles junior, y toca tener, o sea, sobre todo tener claro dónde te has metido para saber, vale, pues me esperan unos años de trabajar, agachar la cabeza y con la actitud más humilde posible y con mucho esfuerzo intentar poco a poco sumar proyectos y a ver si podemos llegar a algo así. Sí, es que como hemos hablado antes un poquito fuera de micros, parece que hay una idea demasiado romantizada de lo que es entrar en el mundo de los videojuegos. Y parece que si no empiezas haciendo tu juego y te contrata una empresa, no estás realmente haciendo videojuegos. Y parece que la idea que, como bien has dicho tú, de emprender, no la tienen del todo asimilada, que al final es eso, es emprender como el que empieza cualquier otro negocio, y vas a empezar sin un duro, vas a tener lo que hacer de la manera que puedas, teniendo tu trabajo y utilizando tu tiempo libre en emprender e ir creando, porque, como comentábamos antes, si a ti ahora te contrata Naughty Dog, no vas a hacer lo que a ti te dé la gana. No, Vas a hacer lo que te para diga el nada. señor Dragman. Eres un contratado, y si tú te tienes que tirar el día, yo qué sé, texturizando paredes, pues vas a estar texturizando paredes. Y eso también es el negocio de los videojuegos. No es llegar, acabar de estudiar y soy Kojima. Exacto. No. Eso no va a ocurrir. Entonces yo veo muchas veces que dicen como en tonos muy paternalistas, pobrecitos, es que tal, es que cual. Vamos a ver, que esto va así, como cualquier otro negocio. ¿Quieres montarte tu negocio? Es muy duro, es muy sacrificado y te tiene que Sí. gustar muchísimo. Sí, sí. Y estar dispuesto pues a perder parte de tu vida para esto. Sí, Yo mismo lo vivo en casa. Mi pareja es emprendedora y le tiene que dedicar una barbaridad de horas. Yo trabajo muchas horas por cuenta ajena y yo acabo de trabajar, me siento a descansar y ella sigue currando 2, 3, 4 horas más. Porque es que es lo que tiene, es que así funciona la vida. Y que no existen las vacaciones, para Exactamente. empezar. Y muchas veces ni los horarios. No. Ni los Hay horarios. lo que hay. Y si te tienes que quedar hasta las 5 de la mañana trabajando porque tu cliente requiere que le entregues X, pues es tu problema. Sí. Sí, sí. Y está bien desromantizar esto un poquito y que la gente se dé cuenta de que es un trabajo, Claro. como cualquier otro. Eso también, población más adulta no sabe muy bien lo que es hacer videojuegos, entonces muchas veces también como que desprestigian un poco el trabajo, Sí, porque ellos estoy de no han acuerdo. vivido esta era. Entonces no saben lo que es hacer un videojuego, ni el trabajo que conlleva, ni el tiempo que tienes que invertir. Entonces eso también a veces desmotiva un poco, porque Sí, como no lo entienden es como, ¿qué pasa? ¿Que estoy trabajando menos que otra gente? exactamente. Sí, parece como un trabajo de tercera, ¿no? Sí, 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 no. Dime, dime. no, sí, comentando un poco lo que estaba diciendo Unai, es cierto que otra dificultad añadida a esta profesión es que en el entorno familiar, en el entorno de los amigos, en el entorno de las personas que tienen profesiones, vamos a decir, más convencionales y tal, siempre vas a parecer un poco como, pues un poco, bueno, pero de eso ya hay trabajo, ¿sabes? O siempre se percibe y no de forma equívoca, se percibe como una cosa, como una profesión inestable o como una situación muy inestable. Y, y no te va a faltar gente que te diga o familiares que vengan donde ti un día de una comida familiar y te digan, no, pues ya habla conmigo y tal, o con tu tío, que te vamos a buscar un curro no sé dónde y tal. Y yo, pero que, perdona, que yo ya tengo trabajo, ¿sabes? O sea, hay gente que ni siquiera entiende que tienes un trabajo cuando le dices que haces videojuegos. Se piensan que estás de año sabático. Entonces, es complicado, es muy complicado. Sí, si esto al final, mira, yo conocí a un chavalín que hacía crítica de videojuegos y tal, y me dijo, mira, lo dejé porque la gente no sabe lo que es estar metido ahí. En plan de, yo llegaba a casa y tiraba los juegos porque estaba a lo mejor 8 horas haciendo análisis y tal,
Y al final son tanto el de crear videojuegos, hablar de videojuegos y lo relacionado de videojuegos, la gente se piensa que es ir a convenciones, darse la mano, sacarse fotitos, que te regalen juegos, que estés ahí todo el rato ñi, ñi, ñi. Y no, es Claro, que son trabajos, son Claro. trabajos. claro. Hablando, Edu, de las convenciones, esto es una cosa que Unai y yo hemos vivido. Nosotros nos ha tocado ir a varios sitios a dar charlas, a eventos y cosas, Sí. y la gente se piensa que recibes una atención espectacular por ser un tío haciendo un indie en España. Sí, barcos y señoritas. En absoluto. La gente pasa de tu culo y de tu juego de una forma increíble. O sea, Unai y yo hemos dado charlas para una o dos personas, ¿sabes? Y eso pasa, te vas a encontrar con eso. Vas a la Japan Weekend a dar una charla y hay 2 personas sentadas escuchándote. Y eso es muy duro y muy complicado. Claro que es duro. duro. Sí, yo Sobre lo todo he vivido- porque tienes un horario y dices, vale, tengo que hacer la charla de esta hora a esta hora. No hay nadie, estoy hablando para el aire. Mm. Pues bueno. Eso, Sí, eso sí. lo he visto yo muchas Yo veces. eso lo he vivido como músico. Yo, pues cuando era más jovencito, yo tocaba en garitos y tocar para 200.000 personas es muy fácil. Tocar para 3, eso ya es más complicado. Y es exactamente lo mismo, porque, claro, además tiene que ser frustrante. Sí, un poco. Sí, pero ahí está también lo de la moral de me encantan los videojuegos. Vas tú con tu indie y no hay ni Dios. Y va a lo mejor un panel de otro juego un poco más tal y todo el mundo lleno. Digo, ¿te gustan los juegos o te gustan solamente los AAA? Sí. Es que ahí está el tema. No, que estás tú intentando dar una charla, hay 2 personas y hay al lado alguien disfrazado de Nathan Drake o de Lara Croft y gente haciendo cola para echarse una foto. Y dices, bueno, ¿qué es lo que te gusta de los videojuegos? Claro, claro. Pero bueno, también hay que ser, vamos, siempre soy comprensivo con esas cosas porque yo antes de meterme en este mundo, como todos, era un aficionado a los videojuegos y yo como aficionado a los videojuegos también hacía esas cosas. Evidentemente, todos tenemos una mirada crítica y todos sabemos distinguir lo que nos gusta de lo que no nos gusta y lo que nos interesa de lo que no nos interesa tanto. Y yo también era antes de los que miraba un juego y decía, ¡buf! Este juego qué mala pinta tiene, no me interesa nada. Entonces, yo entiendo perfectamente que la gente pueda ser un poco pasiva, ¿no? Con cierto contenido indie que se va creando, porque para el estándar de la industria actual, pues tenemos que ser honestos con lo que hacemos. O sea, al final no dejas de ser una persona joven que está emprendiendo, que está con sus primeros proyectos y la calidad es la que es y hay que aceptarlo. No es ni malo ni bueno, es una parte de un proceso, ¿no? Nadie ha empezado sabiendo en ninguna parte. Y no es algo que haya que... No es una cosa que te tenga que frustrar ni que te tenga que lastrar. Es, como ya digo, es una parte de un proceso. Sí, no, al final es como todo. Lo que pasa es que hay veces que no puedes evitar que te dé rabia, que dices, no te está importando todo lo que conlleva crear un videojuego, pero sin tener ni puta idea, eres el primero en ponerse a criticar, pues esto es una mierda, pues esto lo han hecho fatal, pues esto no sé qué. Si no sabes nada, ¿de qué estás hablando? Sí. Por lo menos un poquito de conocimiento de causa, ¿sabes? Antes de tirarte a la yugular de la gente. Sí, eso puede pasar quizá a veces con la prensa igual más o con youtubers o con gente así, que al final ellos tienen una visión de la industria desde su punto de vista de comentarista o de crítico, de divulgador de la industria del videojuego, que por su dinámica de profesión están acostumbrados a esa crítica y a ese pensamiento crítico y tal, y muchas veces no es tanto el analizar el proyecto como analizar el proyecto desde sus orígenes, teniendo en cuenta su origen, ¿no? Entonces no puedes valorar un juego de Talents, por ejemplo, no puedes puntuarlo como puntúas un juego de Ubisoft, porque estamos hablando de una megacorporación que tiene un presupuesto indecente para cualquier proyecto que se pueda proponer. Entonces, el nivel de crítica que hay que dedicarles a ellos es muy, muy diferente del nivel de crítica que hay que dedicarle a un juego de estudiantes, ¿no? Porque es tan importante valorar la calidad del producto como valorar al producto dentro de su contexto. Y luego que con el alcance que tienen muchas veces no saben hasta qué punto pueden hacer daño con una mala crítica dicha a destiempo.
Puede ser, sí, también. sí. Porque que te coja el videojuego, no vamos a dar nombres porque es absurdo, puede ser cualquier tipo de influencer y diga, buah, pues menuda puta mierda, es esto, no lo compréis que no vale para nada. Ya, Y haces, Claro. a lo mejor te ha jodido todas tus ventas. igual sí. Porque luego llegan los fanáticos de turno que siguen a esa persona y todos a poner en redes sociales, pues esto es una mierda, pues esto es una mierda, sin haberlo probado. Pero Ujú. de esas cuentas hemos tenido, Carlos. Unas cuantas. Este juego es una mierda. ¿La has jugado? No, es que No. me lo ha dicho, es que lo he visto. Digo, ¿la has jugado? Hostias, macho. O sea, ponte a los mandos y dime, ¿es una mierda por esto, por esto, por esto? O mira, no es una mierda porque la gente dice esto y resulta que el juego va por aquí. Y es que de verdad cansa. No, y valora, compara, Claro. mira distintas visiones, no te quedes con una. De hecho, el problema que yo veo gordo en el mundo de los videojuegos es, por ejemplo, yo siempre hago el símil del videoclub. Tú ibas a un videoclub y tenías los blockbusters, la serie B, el cine independiente, tal, y tú sabías qué coger. Y si te cogías, por ejemplo, cine independiente, sabías que eran 4 tíos con una cámara. Y tenías aquí todo separado. En el mundo de los videojuegos, todo va al mismo cajón. Todos son juegos y juegos y juegos y juegos. Y todo se mide sobre el mismo baremo. Y dices, no joder, es lo que dice Carlos. Y lo que decís vosotros. No puedes compararme a 4 tíos con una cámara con una película de Nolan. Porque es que me estás matando. Que una película con 4 tíos y una cámara puede reventar y puede ser un éxito como por ejemplo fue La Bruja de Blair. Hostias, lo puede ser, pero es una o 2 películas. Hay Correcto. que saber lo que estás valorando. No Sí. podemos hacer el baremo de los indies con Hollow Knight, Eso voy a decir. ¿sabes? No. Igual que no puedes hacer el baremo de los influencers, ¿sabes? Con los que ve todo el mundo todos los días, ¿sabes? Con un Ibai. Claro. Claro. Que es un 0,1% de los videojuegos que salen, indies, que pegan la hostia. Sí, Algo así. seguramente. Hay que tenerlo muy claro. Es que No puedes medir con el top. lo raro es que Hollow Knight y este tipo de juegos hayan funcionado tan bien. Sí, No es lo, sí. no es lo normal. No, y La muchas gente se veces tiene puede que entender. fuera incluso por un influencer que lo saque y diga, esto es lo mejor que he jugado en mi vida. Y empieza la pelota. Claro, también. Que puede ser. vamos, sin restarle valor. Hollow Knight No, es no, un joder, juegazo. es un Pero, juegazo. pero hay que entender el contexto de todo. Lo mismo ha pasado con juegos como el Among Us o el Fall Guys. Claro, Dices Correcto, tú sí. que esos juegos lo habrán hecho 4 tíos en su momento. Al principio no lo jugaba ni Dios. Empezaron a jugar los youtubers y los streamers. Se convirtieron en un boom. Mm. Ujú. Boom, que muchas veces luego no son capaces de gestionar porque ni se Exacto. lo esperaban, les da en la cara y ahora ¿qué hacemos con esto? Exacto. Sí. Pero de todas formas, al final todos los juegos tienen su valor. Porque, por ejemplo, el de Metal Heroes y el de Tadeo Jones van a un público más pequeño. Pero es que a lo mejor ese público tan pequeño coge vuestro juego y se convierte en su favorito. Y a lo mejor 10 años después dice, joder, ¿sois los de Metal Heroes o sois los de Tadeo Jones? Porque llegó en una edad que le encantó. Es que Claro, cada juego es y importante. gracias a vosotros he empezado a jugar a videojuegos. Porque eso sucede, todos tenemos un juego que te marca el inicio. Y dices, esto es lo que quiero hacer yo con mi ocio, con mi vida o con lo que sea. Sí. No es una mala posición para nosotros el trabajar con licencias de series y de animación y así. Porque nosotros, es lo que comentas vos, tú de pequeño, yo recuerdo de pequeño jugar muchos juegos de películas y muchos juegos de series de animación y son muchos de los juegos que más recuerdo de mi infancia, ¿no? El juego de Tarzán de la Play 1, el juego de Toy Story, son juegos que en aquella época pues eran ideales para un crío, eran juegos ideales para un crío. Y de hecho muchos se están Entonces, rescatando. Mira, Aladdin, El Rey León, han hecho remasters porque eran juegos icónicos de cuando eras pequeñito. Sí. exacto. Entonces, a nosotros, lo digo porque a veces puede darse un poco la percepción, ¿no? De que si haces juegos por encargo, de que si trabajas con las licencias de otro, igual es porque no es tan asequible como hacer tus propios juegos. Pero es que tiene otras ventajas. Tiene otras ventajas, ¿no? O sea, al final, cuando haces proyectos como los que hemos podido hacer nosotros,
es muy simpático, se aprende mucho y sobre todo esa es la parte que a nosotros nos gusta valorar más de lo que estamos haciendo ahora, que es el aprendizaje que está dando. El aprendizaje que está dando. No, y lo que comentábamos antes, que tú ahí puedes decidir y todas esas partes de la industria son igual de válidas. El crear tu propio videojuego o ser el que texturiza los juegos de Naughty Dog. Al final es trabajar en la industria de los videojuegos haciendo lo que te gusta. Ya sea porque tú lo eliges o ya sea porque eliges trabajar en un proyecto que te ha gustado y te ha interesado. Claro, Sí. claro. Es- Claro, porque no es lo mismo el consumidor ve una cosa que es la que a él le interesa, pero el trabajador de la industria busca otras cosas, ¿sabes? El trabajador de la industria, igual, es lo que comentas tú, igual a mí, claro, quiero decir, ¿qué daño te puede hacer estar 1 o 2 años en Naughty Dog texturizando paredes? Pues Pues probablemente lo que te esté haciendo es un currículum de la polla. exactamente, Sí, sí. Entonces, una persona de fuera de la industria puede verlo como algo un poco más, con menos glamour, ¿no? Para lo que está acostumbrado, porque es verdad que en general en la industria del videojuego se lleva mucho el idealizar esa cara visible de los estudios, el game designer, ¿sabes? O sea, el Kojima, el Dragman, ese perfil es el que es un poco la imagen pública del estudio y la persona que vende un poco, que proyecta esa imagen de soy un grandísimo creador de videojuegos, Sí. pero claro, eso no es realista cuando estás empezando, no es para nada realista. O sea, para llegar a una posición remotamente similar a la que está ese tío, te lo tienes que currar como un desgraciado durante 30 años. Y al principio, joder, yo mañana, vamos, firmaba mi primogénito por poner texturas a paredes en The Last of Us 3, ¿sabes? Entonces, Claro, pero es que volvemos a la misma. Nos quedamos con el halo de misticismo de los 4 que son los que están arriba. Sí. Y no eso piensas es. en toda la gente que hay en la industria al completo. Es que ¿quién se sabe el nombre de algún programador, por ejemplo? Correcto. Literal. ¿Quién sabe el nombre de algún programador? Ni Dios. Sí, 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 es así. De hecho, corregidme si me equivoco, o sea, antiguamente se conocía pues, Miyamoto, Kojima y tal, alguno esporádico. Ahora mismo parece que como que los estudios tienen como cine de autor, vamos a poner Neil Druckmann, es un juego firmado por Neil Druckmann, es un juego firmado por Cory Barlog. Como que han sacado una especie de figuras públicas, Sí. pero eso yo no recuerdo en anteriores generaciones que lo hubiera. Era el juego de, por ejemplo, de Santa Mónica, era el juego de Naughty Dog. No sabías quién estaba, por ejemplo, detrás del primer Crash Bandicoot. O poco más. También si te fijas es porque poco a poco, progresivamente, la audiencia se ha ido involucrando más en los propios desarrollos de los juegos. De hecho, creo que es una cosa que pasa sobre todo en el videojuego y que en el cine o en la televisión no pasa tanto. Pero es increíble ver cómo en el videojuego cada vez la propia audiencia está más involucrada y tiene más efecto en el devenir de las franquicias. Esta mañana leía una noticia que decía que estaba haciendo Square Enix entrevistas a la audiencia para saber si le interesaba o no que siguieran con X franquicias o con ciertos juegos. O sea, hemos llegado a ese punto en el que ya, o a Ubisoft pregunta cosas a la audiencia, en plan, o sea, recogen estadísticas, ven qué ha gustado, qué no ha gustado, qué mecánicas no funcionan y con eso todo eso lo tienen en cuenta de cara a hacer el siguiente juego. Y los juegos indie que se financian por Kickstarter, que directamente la audiencia está financiando el proyecto. Es la audiencia la que dice, este juego me interesa y te estoy dando dinero por adelantado para que tú lo hagas. Y eso solo pasa en el videojuego. Sí, parece que la gente se involucra más, ¿no? Y le interesa saber quién es el director y quién es el estudio y quién es... Y de repente te dicen, no, es que es un juego de este estudio. Y dices, hostia, vale, es de estos. A ver qué están haciendo ahora. Simplemente ya por el nombre ya importa más. Sí. Antes sí que es cierto que no se veía tanto, salvo el que fuera más pijotero, ¿no? O más estudioso de los videojuegos, que decía, hostia, es un juego de RB. ¿Sabes? Que a ver qué han hecho ahora. Sí. Sí, sí. Pero bueno, es lo que tiene que se haya hecho una industria tan masiva. Pues chicos, yo creo que ha sido una entrevista muy interesante. Bueno, una entrevista, una charla, coloquio, como queráis, muy interesante. Sí. Me ha molado mucho vuestro punto de vista y a nosotros siempre nos gusta saber cómo funciona toda la industria por dentro y la verdad es que nos habéis dado una visión espectacular.
Pues muchas gracias por Muchas invitarnos. gracias. Y espero que cuando salga Tadeo hagáis otra pasadita por aquí y nos Sí, contéis cómo ha acabado esa última parte de la producción y cómo está funcionando. por Bien, Sí, por supuesto. supuesto. perfecto. Bueno, Ujú. chicos, esta siempre va a ser vuestra casa. Encantado de, sobre todo, saber cómo funciona la industria por dentro realmente, cómo lo habéis explicado y cómo hemos hablado. Ujú. Y la próxima semana tendremos otro programita. Vamos cerrando por aquí. Y mando un abrazo a todos vosotros y a la gente que nos está escuchando, chicos. ¡Chao! Chao. Hasta Chao. luego. Agur.